Cuando quieras, estamos preparados. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar hoy aquí. Queremos agradecer en primer lugar a la organización Aldojo Arena que haya querido contar con la presencia de la Guardia Civil para tener un stand durante toda la feria y asimismo dar una charla sobre prevención del acoso y del ciberacoso escolar. Me llamo Héctor Méndez. La razón por la que estamos aquí es por el trabajo que hemos desarrollado desde hace años en los centros escolares de la provincia de Lugo, de primaria y secundaria, principalmente en temas de adicciones, de drogas, de alcohol, adicción a videojuegos, a apuestas deportivas y en mi caso, principalmente acoso escolar, ciberacoso, violencia sobre la mujer, racismo, xenofobia, delitos de odio y violencia sexual. Porque soy yo el encargado un poco de dar este tipo de formaciones de prevención. En mi caso, además de Guardia Civil, soy psicólogo y en estos momentos además estoy estudiando, haciendo doctorado en prevención del acoso escolar, haciendo investigaciones para saber qué es lo que está ocurriendo realmente y colaborando con la universidad en investigaciones. ¿Qué es el problema? El problema que enfrentan principalmente las familias hoy en día, el profesorado y las familias. Todo este tipo de fenómenos que en un adolescente y en un preadolescente, ya 8, 9, 10 años en muchos casos, venían a encontrarse pues, con la adicción a videojuegos, presiones sociales, muchas circunstancias dentro de la dinámica del grupo, consumo de alcohol o drogas ya en edades más avanzadas, violencia de pareja, ya cuando empiezan con 12, 14 años, muchas veces problemas en casa, problemas familiares y llegando a un extremo que por desgracia se da habitualmente, iremos tratando durante la charla, que es el suicidio o los intentos de suicidio. Y ahora además entramos en una fase que es la de la inteligencia artificial, lo cual va a cambiar radicalmente la forma de relacionarse la sociedad y los menores con los móviles y aplicaciones que van a estar utilizando. ¿Qué vamos a hablar? Pues en muchos casos de padres y madres irresponsables, de familias irresponsables, porque muchas veces sí tenemos a niños y a niñas que se comportan de una forma que no es la más correcta, pero detrás hay un trasfondo. Son muchas veces víctimas en la forma de actuar o como consecuencia de lo que por desgracia pueden estar viviendo. Y en ese sentido, muchas veces deberíamos ser los mayores, las familias, los que deberíamos corregirnos y evaluarnos de lo que estamos haciendo y cómo estamos educando. Acoso escolar. Los últimos estudios que se hacen aquí a nivel nacional y principalmente también en Galicia, en la Universidad de Santiago de Compostela, hablan ya de que 1 de cada 3 menores sufre acoso escolar en nuestras aulas. 1 de cada 3. Son cifras alarmantes que no mejoran. Sigue estando muy presente el acoso escolar sobre el ciberacoso. El ciberacoso está en auge, se habla mucho de ciberacoso, pero la realidad es que el acoso escolar cara a cara predomina sobre el ciberacoso, acaba derivando a ciertas edades el ciberacoso, pero la realidad es que nos encontramos, y cada día las aulas haciendo prevención de secundaria y de primaria, nos seguimos encontrando, por desgracia, muchos casos de acoso o de mala convivencia entre los titulares. Titulares que han salido en la prensa, de 9 a 3, por ejemplo, dentro de los que sufren acoso, un tercio decide no contar nada, no quiere contar nada en casa por miedo a preocupar, por miedo a ver, hay que ser muy valiente para llegar a casa y contarse esta cosa conmigo, me están llamando esto, me están llamando el otro, y es un problema, además, esa presión que se autoimponen de lo que están sufriendo y de que no son capaces o no tienen esa capacidad de poder avisar. Esta es la carta de despedida de una chica hace varios años, una chica de Gijón, de Asturias, perdón, que por culpa del grave acoso escolar que estaba sufriendo durante los últimos cursos, años sufriendo acoso escolar de una forma muy grave, por desgracia decidió quitarse la vida. Se fue a un acantilado y se lanzó y murió, falleció. Ella dejó publicada en su casa una carta de despedida en la que contaba, en esa carta contaba los motivos por los que decidía llegar a tomar esa decisión, y dice, por aquí, dice, dais asco. Ella misma hablaba de esos acosadores, acosadoras que durante tanto tiempo le estaban machacando y destrozando la vida, dais asco. Y es algo que estamos completamente de acuerdo. Hay un tipo de niños o de niñas, de adolescentes que por desgracia dan asco, que cada día vienen a un instituto, un centro escolar a machacar, a destrozar a otro, siendo plenamente conscientes de lo que están haciendo. Yo siempre digo, pueden ser víctimas de ciertas circunstancias familiares que igual trataremos durante la charla, pero en el tema del acoso escolar no son víctimas, los acosadores no son víctimas, saben perfectamente lo que están haciendo. En ciertas edades, primaria, puede ser posible que no sean tan conscientes del daño que hacen, pero en este caso era una chica de 17 años, 18 años, sabía perfectamente los acosadores, todo el tiempo que llevaban haciendo, sabían perfectamente el daño que estaban haciendo, eran plenamente conscientes. Y es cierto que por desgracia tenemos a niños, a niñas, adolescentes que dan asco. Cada día dan asco maltratando a otros compañeros. Nunca hay un solo motivo que justifique una agresión, nunca. La violencia nunca es normal.
nunca es normal. Por desgracia es habitual, no es ficción. Los mayores somos los primeros que nos relacionamos de una forma violenta, en discusiones de tráfico, esperando la cola en un supermercado, con los vecinos, y estamos continuamente mostrando actitudes violentas que lo están viendo nuestros hijos, lo están viendo los menores, de los vecinos, de los colegios, etcétera, etcétera. Incluso, cada vez más, en mi experiencia en los centros escolares en los de Lugo, es que incluso las propias familias están iniciando, ya no provocando, sino iniciando que exista acoso escolar. Son ellos los que empiezan a hablar mal de otros compañeros, son ellos los que te ponen motes a otros menores, y a partir de ahí todo lo que hay. Pero nunca está justificado. Aquí tenemos, en el acoso escolar tenemos los papeles. Yo siempre en las charlas les pido a los alumnos, primero, si están sufriendo acoso escolar, si están pasando por una situación de violencia, que pidan ayuda, cuanto antes que pidan ayuda. Pero sobre todo, y muy por encima de todo, que nunca sean personas solas. Que nunca sean ese tipo de alumnos o alumnas que vienen a un centro escolar a machacar, a destrozarle la vida a otra persona. Eso es lo más importante. Esta es la definición de acoso escolar. Es la primera definición. Olbers fue el primero ponerla por escrito. Hay muchas definiciones actuales, de hecho hay mucho debate sobre qué es acoso escolar exactamente, qué es ciberacoso, por las propias características, si se concuerda o no se concuerda, otro debate. Pero tiene que quedar claro que no es una situación de conflicto entre dos alumnos, uno con el otro. En el acoso escolar siempre hay una situación de desequilibrio de poder, donde unos tienen capacidad de hacer daño y otros no. O no quieren hacer daño. Chicos y chicas buenísimos que no consideran que rebotándose, enfrentándose, se vayan a suceder las cosas y aguantan. Always son ataques repetidos en el tiempo, no es un ataque en una ocasión, tiene que haber cierta continuidad. Y Always yo lo hablaba, que poner a la víctima en la posición de la que difícilmente puede seguir por sus propios medios. ¿Qué es lo que ocurre? Eso se llama indefensión aprendida en psicología, y es lo que está demostrado desde hace muchísimos años. La tendencia es pensar que cuando una persona está sufriendo violencia de una forma continuada, que tarde o temprano lo va a contar, que va a pedir ayuda. La realidad no es esa. Las personas aprenden a no defenderse. Indefensión aprendida. Cuanta más violencia sufre una persona, más probablemente se cae en la boca. El caso más visible quizás, y sacando el ámbito de la convivencia escolar, es el de una mujer que está sufriendo violencia de género durante años. En una pareja y años, hasta que un día llega a denunciar, muy probablemente porque alguien le incita o le motiva, o la anima a denunciar, y se pregunta, ¿cómo nunca ha denunciado? ¿Cómo nunca lo ha? Está más que demostrado que muy probablemente, no todo el mundo obviamente, pero que una parte importante de las personas reaccionan aguantando, callan. En la acoso escolar tenemos tres fases principales, según diversos los estudios. En la primera fase, los alumnas que sufren acoso escolar no lo van a contar. Se va a callar la boca, lo decíamos antes. Uno de cada tres no lo cuenta, tiene miedo a ver qué ocurre. Si lo cuenta, ¿qué va a pasar? Mañana va a ser peor. Mañana me van a machacar más. Mañana a ver cómo llego al instituto, cómo llego al colegio. En una segunda fase, los adultos nos damos cuenta. En casa, el profesorado se da cuenta de que algo ocurre. Algo está pasando. Y le preguntamos a esa persona concreta, a ese niño, ¿qué te pasa? ¿Qué suelen contestar cuando le preguntamos qué te pasa? Nada. Esa es la respuesta habitual. Y entonces, en muchos casos, bueno, pues aquí queda. Cualquier cosa que necesites, estoy yo para ayudarte. Pero hay que explicar. Y una tercera fase, o ya sabemos qué está pasando. Ya hemos visto claramente una agresión, hemos visto escuchado los botes, hemos visto que el niño está llorando, que está ocurriendo algo, y le preguntamos directamente, muy probablemente incluso no quiere contar, tiene miedo a contar, tiene miedo a lo que va a ocurrir en cuestión de tiempo. Yo en las charlas hace tiempo les decía a los niños que tenían que ser valientes, que tenían que contarlo, que tenían que, si pasaba algo en la clase, que lo contaran. Ya no se lo ve. Los valientes tenemos que ser los primeros. Tenemos que ser los adultos, los profesores, los formadores, los padres. Somos los primeros que dan la cara en este tema de la acoso escolar. Los niños bastante hacen aguantando, sí tienen la información, sí se está ocurriendo algo, pero no tienen que ser valientes que digan, pues aquí está pasando esto y a mí me está pasando lo otro. ¿Por qué? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ser? A partir de va a ser. Características del acoso escolar, aislamientos. Cada vez tenemos menos agresiones físicas y más las psicológicas. El aislamiento es clave en el acoso escolar, aislar al compañero, pobre del que juegue con él, pobre del que lo elija, pobre del que hable con él. Conocemos casos de alumnos completamente aislados, que nunca le han puesto la mano encima, nunca le han tocado las cosas, pero están completamente aislados. Nadie puede hablar con ellos. Los que lo acosan lo tienen completamente anulado. A los demás, con miedo de que como alguien hable con él, vas a ser la próxima. Y de desequilibrio de poder, como estamos hablando, hay continuación de las agresiones, cada vez se va más por distancia y muchas veces entra el tema del ciberacoso, los teléfonos móviles. Interesa mucho que los compañeros lo vean. Ya no es la actitud de los agresores. El problema es que siempre tenemos alrededor un grupo de compañeros que apoyan esa agresión, que ríen la gracia malentendidas, que buscan ya sacar rápidamente el móvil para grabar. ¿Quién agrede? ¿Quién acosa? El que está haciendo el acto, o todos los que están alrededor con los móviles grabando. Aquí lo van a decir, están acosando todos. Y todos aquellos que están diciendo y no hacen absolutamente nada. Ese es el problema. Todos saben perfectamente en sus aulas qué es lo que ocurre.
saben perfectamente las relaciones que tienen, saben perfectamente quién es el que marcha, quién es el que hace las bromas y quién es el que lo recibe. Lo saben perfectamente. Otra cosa es que lo quieran contar, tengan miedo, que es lícito, el miedo es lícito, es humano, o los valientes que nos encontramos y sí lo cuentan. Pero hay que protegerlos, porque van a ser los próximos que seguramente sufran esta violencia. Y la humillación. Niños y niñas completamente humillados, cada día humillados, sabéis que salvajadas que se están. A veces cuentan en las charlas auténticos salvajadas. Este es el triángulo del acoso escolar, espectadores, los acosadores obviamente nunca deben hacer lo que hacen, las víctimas, que insisto, van a estar en un momento de indefensión afectiva que muy probablemente no lo cuenten, o si le preguntamos lo van a negar, y los espectadores, la importancia. En una charla hace poco de Policía Nacional aquí en Lugo, dice que los espectadores realmente no son espectadores, son actores, que pueden trabajar, pueden hacer algo siempre. Los espectadores deben de dejar de ser pasivos para ser ya activos y movilizarse. Pero insisto, los que tenemos que ser valientes a hacer las cosas somos los adultos, somos los que realmente tenemos que hacer las cosas. Y es el otro triángulo, que es el que añado yo a este famoso del alumnado, o sea, del espectadores, agresores y víctimas. El propio alumnado, pero en la base, ¿quiénes somos? Los mayores, profesores y familia. Esta es la base. Los profesores deben de estar formados, deben estar muy atentos a lo que está ocurriendo en su aula. La ley, después hablar brevemente sobre las leyes, lo dice claramente, que es estamos obligados todos a proteger a los menores y dentro del contexto escolar, especialmente el profesorado, y si hay cualquier situación de violencia deben comunicarla. Lo dice denunciar, después dice denunciar si posible caso de delito, pero sobre todo comunicarla. No pueden mirar por otro lado, pero sobre todo también las familias. Y aquí es donde fallamos completamente. El triángulo falla completamente con el tema de las familias y de la actitud que tienen en muchas ocasiones cuando empiezan a haber problemas de confianza. El silencio. Debemos luchar contra ese silencio, insisto. Los propios acosadores, perdón, las propias víctimas se van a callar. Los acosadores obviamente se van a callar la boca. No van a decir absolutamente nada. Las víctimas muy probablemente por miedo, por terror de que les pueda pasar algo peor, se callan. Y los demás, los testigos, esos espectadores que deben pasar a ser actores, se callan. Tenemos que luchar contra ese silencio. Saben perfectamente, insisto. Dentro de cada aula saben perfectamente lo que ocurre. Un pequeño guiño, queremos hablar con tus padres y yo también quisiera. Ese es el problema, que en muchas familias ocurre esto. Si un niño no tiene acceso o sabe que en casa, cuando vaya a hablar con papá o con mamá, sí, dime, cuéntame, sí, espera un segundo, sí, y siempre está el teléfono móvil de y la atención muy difícilmente le va a llegar a contar tengo un problema, se está metiendo conmigo, me están llamando esta palabra, me están llamando esto otro, muy difícil. Y nada justifica el acoso escolar. Insistimos, aquí tenemos dos papeles, es decir, nunca vamos a ser las víctimas, pero sobre todo nunca vamos a ser los agresores. Quiero decir que nadie tiene ninguna característica, ninguna forma de actuar, de ser, cualquier circunstancia física, psicológica, de comportamiento que provoque que otro se meta con él, nunca está justificado. Tampoco los agresores tienen absolutamente ninguna justificación de machacar. Muchas veces se escudan en, hay problemas en casa, es que tengo presiones de no sé qué, y son excusas. Insisto, sobre todo en primaria podemos llegar a entender cierta falta de madurez psicológica o de conocimiento de las consecuencias. En secundaria tienen un conocimiento de la violencia y de las consecuencias que pueden tener. Y nunca está justificado. Muchas veces se escudan en que hay problemas en casa, insisto, o hay problemas de lo que sea, me va mal la vida, estoy muy desorientado y vengo a machacar. Nunca está justificado. Es una excusa. Este es el perfil de los agresores, principalmente la baja autoestima. Continuamente se habla de la baja autoestima en las víctimas, pero todos los estudios recientes de hace años que se hacen aquí a nivel nacional, la autoestima que la presenta baja continuamente son los agresores. Existe una gran inseguridad, un poco de control, déficit de habilidades sociales y nuestro punto, que eso es la aceptación. Conocemos muchos casos en los que los agresores llegan nuevos al colegio, nuevos al instituto, miedo a que se haya la próxima víctima, quiero integrarme en el grupo, me voy con los guays, con los matones del instituto, me junto a ellos y tengo que hacer algo que sobresalga, algo que les llame la atención para poder unirme a ellos. Muchas veces incluso pasar a un compañero, una compañera que por circunstancias y empezar a machacar. Tenemos, insisto, también dentro de ese contexto muchas características, estilos educativos erróneos, de cómo se educan, ahora hablaremos brevemente sobre ellos, cómo educan erróneamente en la violencia o en la aceptación de determinados niveles de violencia. Poca comunicación, estábamos hablando ahora, la falta de comunicación con nuestros hijos. Incluso hay violencia, no es causa-efecto, pero si ya se actúa dentro de la familia con cierta violencia, puede reproducir esos patrones, no necesariamente. Entonces, muchas veces nos encontramos lo contrario, aquel menor que vive en casa situaciones complicadas es el más sensible, el más empático y el que más protege a los demás. Pero nos encontramos en los últimos estudios
El tema de las altas exigencias familiares. Pobre de ti que saques menos de un 8 de un euro en un examen. Pobre de ti que no seas titular. Pobre de ti que no sepas hablar inglés perfectamente. Y esa presión acaba generando confrontación con los demás. No interesa que yo saque un 9, interesa que yo saque un 9 y los demás saquen menos. Eso es lo importante. Y eso genera atacar a otros, que pierdan los otros. Ese es el problema. Muchas veces. Exigencias que vienen de los padres, insisto, impuestas por los propios padres o los padres. Y cuando se descubre que son acosadores, que en plan de convivencia, ¿cómo suele ser? Suelen ser mentirosos. Rara vez un menor o un niño o una niña va a reconocer que está machacando a otro, o que el grupo de los 5 o 6 lo está machacando. Eso es otro, yo no hice nada, es que él hizo, antes me hizo a mí, etc. Son muy cobardes, mienten continuamente, no asumen su responsabilidad. Y a las charlas de los padres, como esta que hacemos para las familias, una de las primeras imágenes que ponemos es: mi hijo nunca miente. Claro. Se descubre, se sabe que X niño o X niña está actuando mal, se está comportando mal con alguien, se llama a los padres le preguntan en casa: oye, que me han dicho esto. No, yo no fui. Y el padre llama inmediatamente al centro escolar: no, mi hijo me ha dicho que no, y mi hijo no me quiere. Pues eso hay que ver. Que igual es cierto, o muy probablemente igual no lo sea. Cuidado con esto. Y la otra pregunta que hacen los padres cuando se descubre que su hijo es el que está machacando a otro es: bueno, ¿y qué le hicieron al primero? Porque seguro que, como respuesta, ya estamos justificando la violencia. Ya estamos justificando que mi hijo sea agresivo o esté machacando a otro. Porque se justifica que él ha sido agredido primero. Frases de los padres: como a mi hijo le hagan algo, por el centro escolar, por el profesor, por el otro niño. El niño nunca hace nada, son los demás los que mienten. Desde el 2018, ya varios años dando charlas sobre el acoso escolar, principalmente en la provincia de Lugo. En las charlas de los padres me preguntan habitualmente, la pregunta estándar es: ¿qué hago si descubro que se está metiendo con mi hijo? Al día de hoy, nunca un padre o una madre se ha acercado a mi hijo a preguntarme qué hago si descubro que mi hijo es el que está machacando a X. De eso no me preocupo. A las familias, por desgracia, se nos preocupa. ¿Por qué? Porque es el matón, es el que tiene carácter, es el que le vive la vida, porque entienden que el problema lo tiene. El problema lo tienen, obviamente, los acosadores. Y lo tienen las familias de los acosadores. Además, para los centros escolares es un problema temporal. Si hay un niño agresivo con un problema de conducta en sexto de primaria, que no tiene secundaria ni tiene instituto, en cuanto acabe el colegio, ese niño se va a ir al instituto. Pero el colegio va a desaparecer. El instituto ahora tiene 4 años de problema. Pero llegará una edad en la que el niño también se vaya. Y desaparecen las familias, se van a tener el problema. Y al final, en los estudios, salen 2 conclusiones. Que los agresores, los acosadores, los que utilizan la violencia escolar, al final reconocen que se sienten menos queridos por sus propias familias y menos respetados por sus propias familias, principalmente por los padres. Al final hay ese déficit de afecto y de comunicación. Son las 2 claves básicas de prevención del acoso escolar: el afecto familiar y la comunicación dentro de la familia, para prevenir que sean futuros agresores y personas violentas en su comportamiento con los demás. El problema son muchas salvajadas que se escuchan en casa: insultos, motes, y eso se aprende en los primeros años de vida. No, yo no soy racista, pero yo no soy machista, pero etcétera. Y esto lo llevan completamente insertado. Cuando ya llegamos aquí, pues esto de primaria, es automático. Muchos de los comentarios o de los prejuicios. Cada vez, en mi caso, este curso ya y el curso anterior, bastantes problemas de racismo en secundaria. Bastantes problemas de racismo, grupos enfrentados, e incluso dentro de grupos, racismo entre ellos. Unos que están sufriendo el racismo y los mismos atacan a otros por temas xenófobos, de origen o de color de la piel. El estilo educativo de los padres predice la acoso escolar. El estilo, ahora hablaremos de los estilos muy brevemente, pero sí hay una causa directa entre cómo se educan a los niños, obviamente, y su comportamiento más agresivo o menos agresivo dentro del aula o en el entorno escolar. Esto es lo que se ve cada vez más. El niño, cuidado, que se nos traumatiza con todo. Con cualquier cosa, con cualquier negativa. Un no le digas no al niño porque va a esta tarde al psicólogo ya va a meter. Y esto se ve cada vez más. Y esto, cuando juntas varios de estos en un mismo aula, que nunca les han puesto freno, que nunca les han parado, nunca les han puesto unos límites, una de las claves básicas de la violencia escolar son los límites. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Y si esto no se puede hacer y lo haces, tienes estas consecuencias. El estilo democrático es el que más previene el acoso escolar, una buena educación, compartiendo las normas, las consecuencias, una cohesión moderada con los hijos, no se está tratando encima de los hijos, no se está continuamente con los hijos, obviamente hay que darles libertades, hay que darles capacidad de decisión, capacidad de meter la pata, capacidad de equivocarse y de rectificar.
Pero es cierto que, obviamente, el Estado democrático es el que mejor previene el acoso escolar. Si tenemos falta de comunicación, pobre afecto cariño, aumenta la violencia escolar. Tenemos hijos más agresivos, probabilísticamente hablando. Disminuye el rendimiento escolar, aumenta el absentismo escolar y empeora el comportamiento dentro y fuera del aula. Es un círculo vicioso positivo. Si hay una actitud positiva de las familias hacia la escuela, hay una actitud positiva de la propia escuela hacia las familias, al final los niños tienen una actitud positiva hacia la propia escuela y su comportamiento va a ser mejor. El problema es cuando todo esto explota, los profesores tienen problemas con las familias tienen problemas con los profesores, entre los propios profesores hay grupos enfrentados y todo ese clima escolar al final acaba repercutiendo en que los niños se empapan de eso y se contagian de esa dinámica negativa. Al final, nuestro trabajo y el profesorado dentro de esas horas de formación, el de las familias, por supuesto, 24 horas, es ayudar a nuestros hijos y a nuestras hijas a que se sientan bien, a que consigan sus metas, sus objetivos, tanto escolares, deportivos, profesionales, laborales y autocontrolarse. El autocontrol, que es lo que tenemos que ser, esa capacidad de saber qué puedo hacer, qué no puedo hacer y sobre todo de empatía, de no machacar y no destrozar la vida del alma. Al final, lo que tenemos es el clima escolar, toda la comunidad educativa, que incluye todo, desde el personal que está en cocina, desde los conductores de los buses escolares, los acompañantes, por supuesto, las familias, cualquier persona que tenga relación con el entorno escolar, de todos. Esto parece un pequeño broma de lo que puede pasar a veces, un chiste, y lleva a mi hija de 7 años a mi oficina, entró y se puso a llorar. Dice, ¿qué te pasa? Nos preocupamos todos. Y ella me responde, ¿dónde están todos esos payasos con los que dices que trabajas? Entonces, al final, ese comentario acaba repercutiendo en cómo esa niña está viendo la situación. Que seamos payasos con los profesores, seamos payasos con nuestras familias, eso al final. Principal causa del acoso escolar, la envidia. Principal motivo del acoso escolar, atacar a aquel que más está, por lo que sea, por cualquier circunstancia, pero simplemente por destacar, por arriba o por abajo, en cualquier característica o circunstancia, es el motivo, la excusa que utilizan para machacarlos. En primaria principalmente está muy unido con sacar las buenas notas, buen rendimiento escolar, participar activamente en el aula, traer los deberes, tener un buen comportamiento, muy vinculado a eso. En secundaria principalmente está muy unido, en primer caso, con el aspecto físico, destacar por encima y por abajo, bien entendido, porque eso es muy relativo y muy subjetivo, pero en ese aspecto, destacar. En el segundo caso, por la orientación sexual, y en tercer caso, por la popularidad. Ser popular en el propio instituto empieza a ser machacado muchas veces en el tema del ciberacoso, muy vinculado en tercer y cuarto de secundaria con la popularidad en redes sociales. Y ahí entra ese aspecto de la vida. Que quede claro que no hay acoso escolar por la orientación sexual. Si hay acoso escolar en ese sentido es por la homofobia. La orientación sexual nunca es motivo de que se machaque a un niño o a una niña a esas edades. Es que hay alguien homófobo, un grupo de homófobos que lo está machacando, eso sí, pero no es la orientación sexual, esas dos cosas. Y la responsabilidad siempre está en los agresores. Muchas veces a las víctimas, tú que hiciste antes, que tú te llamaste, tú por qué no te defiendes, y siempre estamos al final metiendo toda la presión en las víctimas, cuando la responsabilidad siempre está en los acusadores. Frases que nunca, nunca, nunca se deben decir a una persona, a un niño, un menor, que además biológicamente incluso no es ni capaz de saber cómo enfrentarse. Con 12 13 años no dejan de ser niños, con 15 16 dejan de ser niños. Que hoy en día llevan una vida casi de adultos, con un móvil que tiene acceso absolutamente a todo. Que no es el problema del móvil, es el problema de la educación, insisto, y la formación que se da dentro de las familias. Tú no hagas caso, ya se cansarán, no es para tanto, son cosas de niños, son auténticas salvajadas, muchas veces podemos decir de niño y lo estamos hundiendo todavía más. Sobre todo si nos está pidiendo ayuda, que lo que necesita es que actuemos, que reaccionemos, que se hagan las cosas bien. Esto lo hunde todavía más. Y charlas que damos a las familias y a los profesores también, en escuelas de magisterio, siempre ponemos esta imagen, nunca ridiculizar. Nunca ridiculizar. En primaria, en infantil, a ver, vamos a hacer el cero, vamos a practicar, pero ¿cómo eres capaz de hacer el cero con lo fácil que es y todos tus compañeros ya lo han hecho? Acabamos de hundir a ese niño. Algo que es difícil para él, que no es capaz mecánicamente, instrumentalmente de hacerlo, y le acabamos de decir que todos sus compañeros ya lo han hecho. Que esto es muy fácil, eso es muy fácil, esa palabra de ¿cómo no eres capaz de hacer esto? Hasta los tenis, ¿cómo no lo has hecho? Es muy fácil. Lo estamos hundiendo. Frases que quizás no somos conscientes del daño que hace y en su cabecilla lo estamos destrozando. No comparar a unos alumnos con otros, nunca confiar, que es un niño, a veces, los adultos, padres y los profesores
Y si tenemos que corregir, corregimos a solas. Siempre se dice que si hay que premiar, se premia en público, que eso engancha y motiva muchísimo los reconocimientos que sean públicos, que los demás vean que yo he hecho algo bien, que lo digan y me lo agradezcan delante de los demás, que eso me enorgullece, pero si hay que corregir, se corrige a solas. Porque la corrección, de por sí, va a ser un momento violento para el menor. Incluso, insisto, biológicamente, cerebralmente, no es capaz de entender esas instrucciones. Pero es lo como deberíamos hacer. La ley orgánica 8/2021 de protección integral de la adolescencia dice claramente que toda persona que advierte indicios de una situación de violencia está obligada a comunicar. Y dice toda persona. No dice todo profesor, todo policía, todo guardia, dice toda persona. Los propios menores en un instituto, en un colegio, están obligados a comunicar. Después si tenemos, bueno, no tengo el siguiente artículo, habla que especialmente fuerzas y cuerpos de seguridad, sanitarios, profesionales, etc. Especialmente, pero todos estamos. Es decir, la persona que está pasando el perro delante del colegio y golpe está en una sección está obligada a comunicar. Eso. Tenemos que protegernos de falta y dar ejemplo. Responsabilidades, daños y perjuicios. El centro educativo en todo momento es responsable de la protección de esos menores durante las horas lectivas que están allí dentro. Debe hacerse responsable de todos los errores o problemas que ocurran, cada vez más sentencias en las que culpabilizan a los centros escolares por no haber protegido, incluso con indemnizaciones, pero sobre todo son los padres. Los padres y las madres son los primeros responsables del comportamiento de sus hijos. Y además hasta los 18 hasta que sean mayores. A partir de los 14 ya tienen una responsabilidad propia los menores, pero en todo caso siguen siendo menores. En Galicia en concreto tenemos una estrategia de convivencia escolar 2025, nuevo protocolo de acoso escolar aprobado, publicado en el mes de enero de este año, muy reciente, que mejora sustancialmente el anterior, en el que se proponen los anexos todos de cómo se desarrolla el protocolo, da un periodo previo de investigación, como si fuera investigación policial, de a ver qué está ocurriendo antes de abrir el protocolo. Está colgado en las páginas de la página de la Junta de Galicia. Tenemos el procedimiento corrector de esas conductas disruptivas de comportamiento y también tenemos, por desgracia porque existe, pero suerte que haya protocolos en sentido, protocolos de prevención del suicidio, de menores que intentan suicidarse, cada vez más hablaremos de ello, y también todo está colgado en y el resto muchas, la mayor parte de las comunidades autónomas tienen sus propios protocolos. ¿Qué debemos hacer si mi hijo me dice, o mi hija me dice que se está metiendo con él, con ella, que lo están machacando? Mantener la calma. Debemos ser los primeros que tenemos que permitirla, no explotar. Se va a meter en el colegio, se va a meter en el instituto, mañana voy a ir allí, ya empiezo a llamar a uno, a otro y exploto. Y el niño lo que está viendo es un caos. Psicológicamente, emocionalmente, un caos. Sentarnos y escuchar. Que se abra y que cuente. Y darle tiempo. Si en ese momento no puede, pues esperamos a otro momento a que sea valiente, a que tenga esa capacidad con nosotros a solas para hablar, no con 3 o 4 allí mirando y preguntando. ¿Qué hago? Y buscar soluciones. Por supuesto, comunicar al centro escolar, hablar con las familias, etcétera. Lo que vamos a ir hablando ahora. Que sabemos que está ocurriendo, confirmamos que está realmente pasando, hablar con los profesores. ¿Qué está pasando? A mí que lo están machacando, a mí que le están haciendo, se le han llamado cosas concretas, están ya pasando. Y se tienen que poner a funcionar. Llevar el protocolo, tomar medidas oportunas, principalmente medidas de proteger al menor. En todo momento proteger. Ya se buscará al agresor que está haciendo, etcétera, pero proteger a los menores. Que no se hace nada, recogemos toda la información de lo que ha estado pasando por escrito y la registramos. Registro del centro escolar, de aquí está pasando. Que siguen sin hacer nada, pues tenemos un ente superior que es inspección educativa y ponemos en conocimiento. Pero es posible del centro educativo en todo momento de tomar medidas oportunas para cualquiera. Podemos hablar con la familia del agresor de otra parte, si tenemos suerte y razona y nos ayudan y toman medidas perfectas, y por desgracia no, pues hay que luchar un poco. Por desgracia muchas veces, como decíamos antes, la familia de los agresores no es mi problema, mi hijo hace bien, mi hijo tiene que defenderse, la culpa es tuya, etc. Los menores que usan móviles por las noches tienen hasta 3 veces más de sufrir acoso y de acosar. Cada vez tenemos más el perfil de los bully victims, que se llaman, de chicos y chicas que son a la vez en el mismo momento acosadores y víctimas de acoso. Cada vez más. Muchas veces se daba el perfil de que eran acosadores, eran víctimas de acoso en el cara a cara y acosadores, ciberacosadores en redes sociales, pero ahora que lo tenemos más incluso de cara a cara y en el ciberacoso, que en el mismo momento están sufriendo acoso y ellos mismos se están acosando a otros. Tenemos en la misma persona en el mismo momento de su vida. Altas capacidades, hasta por 2, de riesgo de sufrir acoso escolar y algunas necesidades especiales hasta un 80%. Hay estudios que hablan de Asperger, de ciertas características de los menores de un 90 al 95%, la totalidad. Es decir, un 90 al 95, es decir, todos están sufriendo.
Nos hemos encontrado en las charlas alumnos en silla de ruedas que estaban siendo acosados en un aula de 20 niños. Y si simplemente están en silla de ruedas, están siendo acosados. Formas de ser más habladores, menos habladores, más tímidos, menos tímidos. Que insisto, nunca es esa la circunstancia, nunca es eso. Es de responsabilidad de los agresores. Tenemos que tener atención, máxima atención a los cambios en nuestros hijos. Es lo básico. Saber que algo ha cambiado. Dejan de comer, les cuesta dormirse, van tristes al colegio, empezamos a ver cosas, empiezan a hacer los deberes, empieza a ver algo. Que puede ser otra circunstancia, puede ser cualquier otra cosa, pero también puede ser acoso escolar. Y esos cambios, sobre todo, muchísima atención, porque la primera reacción de un menor adolescente que sufre acoso escolar es hacerse daño a sí mismo, es autolesionarse. Que en un caso extremo es intentar quitarse la vida. Tenemos que tener mucha precaución con esto. Es lo más habitual que reacciones. Y cuando ya no pueden más, cuando están agotados de sufrir, lo que quieren es dejar de sufrir y apartarse de ello. Muchas veces no son llamadas de atención, pero muchas veces hay autolesiones. Cuidado con eso. Que insisto, puede ser por muchas otras circunstancias, pero también vuestra principal causa de suicidio en menores adolescentes es el acoso escolar. Es el ser víctimas de acoso escolar. En las charlas, la charla de los niños, tanto en primaria es un tipo de charla, en secundaria es otro tipo de charla, hay cosas diapositivas que utilizo, pero son charlas distintas, estas para las familias, pero esta imagen sí se la pongo a ellos y les explico que el punto más alto de la Tierra, el pico del Everest, en su día estuvo debajo del agua, y las rocas que se han encontrado eran acuáticas. Les intento poner la metáfora de que un día podemos estar debajo del agua, podemos estar hundidos, pero que después podemos ir a flote y continuar nuestra vida, luchar y llegar a lo más alto, intentando motivarnos. La charla tiene el objetivo de concienciar a los que son agresores o pueden llegar a ser agresores y sobre todo intentar motivar y elevar el ánimo de los que están sufriendo acoso escolar. Que dentro del aula nos encontramos esos perfiles continuamente, por desgracia. Y es una poca la reflexión de que hoy puedo estar muy hundido, pero voy a luchar, voy a tirar para adelante y al final voy a triunfar. En lo que sea, en el deporte, los estudios, en mil circunstancias de la vida, pero el punto más alto una vez estuve. Los mayores, claro, tenemos que ser coherentes en nuestro comportamiento. Yo no puedo decir a mis hijos que sean educados si después yo me pongo con los vecinos y les toco la cara y soy mal educado. Esto no es siempre. Pero tú ser educado, no exigir a ellos que hagan lo que nosotros nunca hacemos, justificar sus comportamientos agresivos. Bueno, pero a él me dijeron antes, pero a él no sé qué, pero él me dice que también se metían con él y nunca se hizo nada. Cuidado que nuestros hijos también mienten y no reconocen su responsabilidad y su culpabilidad. Otra de las frases que se escuchan mucho: bueno, mi hijo estaba allí pero no hizo nada, pero él no fue de los que hizo, pero estaba allí. Y aunque no hiciera realmente, igual no hizo, pero estaba allí. Y estaba en el lado de los acosadores, no en el lado de las víctimas. Por lo cual tiene una responsabilidad: no comunicar que se está cometiendo un acto de violencia, no pedir los propios estereotipos y ciertas dinámicas de enfrentamiento, que hablamos del clima escolar, entre los profesores y las familias, como enemigos, y unos luchando contra otros y unos echando la culpa a los otros. Los padres no tenemos que dar ejemplo, tenemos que ser el ejemplo, que es distinto, y intentar nuestros hijos no que sean lo mejor, o sea, no que sean el mejor, sino que sean lo mejor. Eso es lo que se trata, que sean lo mejor posible, en su forma de ser y en su trato con los demás. Debemos educar en el respeto de todos, con todos. No se trata de, es que hay que respetar a las personas por su orientación sexual, hay que respetar a las mujeres, hay que respetar a los mayores, hay que respetar a todos, a todos, a todos. Es una cuestión de respeto. No es tolerancia, no he usado la palabra tolerancia en toda la charla. Tolerancia es otra cosa completamente distinta, es respeto. De todos, de todos. En la charla siempre les decimos que no tienen que llevarse bien. Y es que no tienen que llevarse bien. Si los mayores somos los primeros que, o la familia, el cuñado, el primo, el vecino de arriba, mi compañero de trabajo no lo aguanto, no le hablo, etcétera, etcétera. Lo que tienen que hacer es respetarse. De tu habla, 25 niños no se van a tener por qué llevar bien. Se tienen que respetar en todo momento. Y tenéis en vuestras casas, y estoy seguro de ello, tenéis auténticos héroes y heroínas que cada mañana se levantan para ir al instituto, para ir al colegio, sabiendo que los van a machacar, sabiendo que los adultos le han fallado muchísimas veces, que se lo han dicho a los profesores, lo han contado en casa, se lo han contado al que iba a dar las charlas y no se ha hecho nada. Y aún así sigue levantándose cada mañana para ir a ese centro escolar. Eso sí que son auténticos héroes. Todos aquellos que se enfrentan a todos esos monstruos y a todos esos, como decía al principio de la carta de despedida de aquella chica, que dan asco, que vienen a machacar. Estos sí son héroes. Estos sí. La mejor disculpa es un cambio de comportamiento.
nadie está exento de cambiar y de mejorar. Esto de, bueno, yo es que grito así, yo es que hablo así, yo es que... Pues cambias, pues te formas, espabilas, reflexionas, pero no tenemos por qué. Es que yo soy agresivo, pues cambia. ¿Por qué te toca aguantar porque seas agresivo? No funciona así la vida. Cuidado cuando le preguntemos a nuestros hijos, a nuestros familiares qué te pasa y nos digan nada. Cuidado con ese nada. Ese nada esconde muchísimas cosas que pueden estar pasando. Cuidado con los cambios, insisto. Que dejen de comer, que dejen de sonreír, que dejen que estén más tristes, que dejen de estar con sus amigos. El aislamiento es básico. Que de golpe dejen de quedar con sus amigos, que dejen de practicar deportes, que dejen cada vez de faltar más. Cuidado con eso. Que estén más tiempo cada vez en los móviles. El móvil igual no es porque estoy viendo vídeos, es que no tengo otra salida, no tengo, y mi cabeza está entretenida en eso. Y he hecho 3 horas, no porque quiera ver esas 3 horas, porque no estoy pensando en el sufrimiento que tengo acá. Cuidado, a veces es la solución, ese móvil. Es la vía de escape para vivir algo normalizado. Dentro de lo que es. Tenéis, ya finalizando, ¿Qué es esto? el vídeo. Un billete. ¿Cuánto vale? 50 euros. ¿Y ahora cuánto vale? 50 euros. ¿Y ahora cuánto vale? Lo mismo 50. Pues tú eres como este billete. Por mucho que te pisen o te machaque, tú vales lo mismo. ¿Eh? Y yo creo que vales mucho. Es un vídeo, todas las charlas que doy yo, sea de la temática que sea, no es orientación laboral, esa no, termino con este vídeo. Es un vídeo básico, es una serie que se llama Merlín, que la están echando en las plataformas, está colgada, una serie buenísima, y este corte, y muchos de los sonos lo conocen ya por suerte, y siempre digo que nunca deben permitir que nadie, absolutamente nadie, ningún adulto, ningún familiar, ningún profesor, nadie, ningún compañero menos, les diga que no vale, que valen menos. Nunca pueden permitir eso. Me entra por aquí y me sale por aquí. Pero tienen que hacer este vídeo, me parece más. Yo siempre lo digo, bajarlo, lo tenéis en YouTube, verlo continuamente. Y en esos momentos malos, que por desgracia va a aparecer gente que de asco, que nos intenten machacar, acordarse siempre de esto. Y si nadie se lo dice a ellos, que ellos mismos se lo tengan que decir así. Porque a ciertas edades es muy difícil. Y ellos mismos se lo pueden llegar a decir. Y ya finalizando, recomendamos la aplicación ALERCOPS de Policía Nacional y Guardia Civil, de la Secretaría de Estado de Seguridad, una aplicación muy buena de prevención de seguridad, que incluso tiene una propia alerta sobre acoso escolar. Recomendamos la lectura de libros Subnormal, Iñaki Zubizarreta, este chico de aquí, todo empezó como una broma, pero hay uno que no se ríe, que le empieza a pasar mal, no te puedes defender. Insisto, no es que seas indefenso, es que no te puedes defender. Esta Sonola, que sufrió acoso de una forma bestial, le llamaban subnormal. El primero que le llamó así fue el padre de un compañero de clase, fue un adulto, fue el primero que le llamó así. Tiene un cómic que se lee muy rápidamente, muy duro, es un cómic muy directo, muy duro, pero llegó a ser uno de los mejores jugadores de la Liga ACB de baloncesto aquí en España, un jugador profesional de baloncesto, y además como motivación deportiva las charlas que lo ponemos, porque para tener ese aspecto de lo que puede pasar no solo en el aula, sino en equipos deportivos, en competiciones. Es un libro muy bueno, que recomendamos en todo momento. Recomendamos los libros de Eloy Moreno, Invisible, y de Redes, que se acaba de publicar ahora. El primero dedicado hacia el acoso escolar y el segundo de Redes, más orientado al tema de teléfonos móviles, pero en el que cuenta ese mismo grupo de amigos. Entonces hay que leer primero Invisible, porque si no nos vamos a entender muy bien de lo que ocurre en Redes. Pero en todo momento recomiendo muchísimo estos dos libros. Un lobo dentro, que cuenta el proceso de cómo un niño de primaria se convierte en agresor. Un libro es una novela, novelado, un libro muy bueno, que muy duro, insisto, y de lo más duro que he leído yo, el libro Señaladas, que se publicó, no recuerdo si este año, el año pasado, en el que una madre cuenta el grave acoso escolar que empezó a sufrir su hija con apenas 3 o 4 años. Ya el contexto iniciado por madres de otras niñas de la clase, para que veáis que al final no solo son niños. En el acoso escolar tenemos una responsabilidad absoluta los adultos, los padres. El libro es duro, es reciente, la chica ahora creo que está en primero o segundo secundario, es una historia que ha ocurrido hace apenas unos años. Y el libro es yo este libro sí que no lo recomiendo en los centros escolares, lo recomiendo a las familias. Es un libro ya de adultos y de todo. Tenéis un programa en la televisión de Grecia también que se llama Conectados, en familia, en el que se habla de todas estas temáticas que damos en el plan director. Tiene, especialmente a mi gusto, tiene dos documentales sobre el uso y el abuso de pornografía infantil de menores, que son muy buenos en el canal de industria, y de cómo nos contamos con niños de 7 y 8 años que lo están consumiendo. Tiene varios documentales muy buenos y muy recomendados. El resumen, yo lo que quiero es esto: que nuestros hijos, que es nuestro objetivo, cuando tengan un problema no digan papá me va a matar, sino tengo que avisar a mi madre y me está pasando esto.
que tengan esa confianza, esa comunicación, ese afecto, que les hagan. Eso es lo que hace sentir a una persona segura o una persona con una autoestima fuerte, una autoestima sana, y que cuando vengan mal dadas tengan esa capacidad de ese billete que se arruga pero seguimos poniendo lo mismo, o de pedir algo. Que no tienen por qué ser valientes, insisto, ellos no tienen que ser valientes, somos nosotros los adultos los que tenemos que ser valientes. Y nada más, os dejo mi correo electrónico, en todo caso del trabajo, que solo lo veo yo, la cuenta que tenemos en Instagram, que también tenemos que promocionarnos un poco y difundir nuestro trabajo, que está a plena disposición para hacer consultas y para el día de mañana, que ojalá no haga falta. Por desgracia, es que, digo por desgracia porque pasan cosas. Ojalá nunca nadie me hubiera escrito esa pregunta. En todo caso, hay unos minutos que si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, estamos a plena disposición. Sí. Víctor, mira, un poquito a relación de todo lo que comentaste de la charla. Hoy aquí nosotros, como somos, y la gente que nos acompaña, normalmente son monitores, son entrenadores de niños, que estamos con ellos 3, 4, 5 horas a lo largo de la semana, ¿no? Y mi pregunta era, ¿algún tip, algo que tú hayas visto, que hayas percibido dentro de los entornos escolares y demás, para que nosotros como monitores podamos ver y detectar ese tipo de circunstancias? Porque al final nosotros somos sus referentes muchas veces en el deporte, y muchas veces también en ese ámbito, y después hacia dónde encaminamos, una segunda pregunta, hacia dónde encaminamos si detectamos eso, hacia el centro escolar, hacia las familias, hacia vosotros, ¿cómo podemos hacer ese tipo de...? Muy buena pregunta. El principal referente de un niño sigue siendo papá o mamá, ¿no? El segundo referente es su profesor de infantil y de primaria, y después son los entrenadores, son los principales, son los que dan estabilidad y les dan esa madurez que va a ir desarrollándola. Ser conscientes de que normalmente los que machacan siempre son los mismos, y los que reciben ese machaque suelen ser los mismos, muchas veces. No es algo azaroso. Puede ser elegida una víctima de forma azarosa, podría poner 1000 ejemplos por circunstancias de fotos, de historias, y que surge y empiezan a machacar a uno. Yo buscaría los cambios. Esa desmotivación, que tenga miedo a competir, que empieza a faltar entrenar cuando tiene antes ilusión, que esté más en silencio. El propio uso, si del teléfono móvil, si antes entraba hablando con los demás y ahora ya entra siempre con el teléfono, ser el último en llegar a entrenar, el primero en marcharse, son indicativos. No participar cuando es voluntariamente, el estar cada vez más apagado, más estoy pero no estoy, esa pasividad, pues es un indicativo. Además en deporte, que es algo activo, se puede ver igual más fácilmente. En un aula igual están más sentados o ciertas cosas más pasivas, igual es más difícil detectar. Entonces yo buscaría esos cambios. Y lo trataría directamente con él a ver qué puede estar pasando. Porque igual no es tampoco que esté siempre en violencia, puede haber esos cambios, pero por desgracia pues en casa papá y mamá se están divorciando, es una situación conflictiva, está el ambiente muy raro, ha fallecido un familiar cercano, es decir, puede haber otras circunstancias, obviamente, o el hermano está malo, está ingresado, es decir, puede haber otras circunstancias. Pero bueno, estadísticamente la violencia escolar, esta violencia entre menores es lo más probable que pueda ocurrir. Yo buscaría un poco eso. Y esa confianza igual es la comunicación que hablaba con las familias, pero también con el entrenador. Tiene esa capacidad de que el deportista, el niño, la niña tenga esa capacidad para venir a hablar conmigo, que tenga esa confianza. Sobre todo va a ser muy importante ese papel si es en casa o no hay problemas. Porque claro, si en casa, en el instituto hay problemas en casa. En el instituto me han detectado que me encuentro mal, me han puesto un bote y me está machacando. En casa no puedo pedir ayuda porque es un caos, porque hay otras circunstancias. Igual ese entrenador o esa entrenadora es lo único que le puede dar esa estabilidad. Está el profesorado, pero bueno, igual tenéis esa puerta de descubrir la situación que está pasando. Pero es que antes, yo creo que mi forma de trabajar es primero crear personas y después crear deportistas, me refiero. Yo siempre lo he afrontado desde el punto de vista de que estamos creando personas, me refiero. Tenemos que ayudar a la formación. Después el tema del deporte secundario es importante, pero no es fundamental, ¿no? Y algunas veces te pasa que ves un niño apático en ese sentido, y muchas veces tienes un poco de reparo porque lo que hablamos, son muy puntuales nuestras intervenciones con ellos a cómo afrontar esa... Nosotros en las charlas, de hecho, yo en las mías por lo menos, siempre recomiendo que hagan deporte, lo sano, porque evitamos pantallas, y digo, y fuera del colegio, del instituto, en otros grupos, tienes otro grupo de apoyo. Eso es importantísimo, que tú tengas un grupo de amigos en el instituto, pero si hago yoga, si hago karate, si hago atletismo, si hago voleibol, lo que sea, pero ahí tengo otro grupo. Y si en ese grupo va mal, esto me va a ayudar. Si en este grupo hay algo mal, esto me va a decir, oye, ¿qué te pasa? Y muchas veces es a través del deporte, como sale Iñaki Zubizarreta, a través del baloncesto, que se ve delante, que si continuamente no lo cuenta. El deporte es básico. Para mí el deporte es básico. Ya no como deporte en sí físicamente hablando, sino todo
la estabilidad que le da un horario, etcétera, etcétera. A veces hay vidas muy desorganizadas por culpa de las familias, insisto, que no hay víctimas absolutas. La segunda pregunta que me hacías, yo hablaría primero con el que está ocurriendo, hay muchos factores, con las familias. Primero se habla con las familias, concienciarlas de que si ya quiero lo más normal, quiero proteger a su hijo o a su familia, hablarán con centros escolares, definitivamente hablar con centros escolares. Todas las leyes ahora de convivencia escolar, los propios protocolos, hablan de escolar, pero incluye toda la vida menor. Es decir, si es un grupo del instituto, pero está checando en julio o en agosto, que es verano, si no está cerrado, pero es el grupo que viene del instituto, una actividad se inicia en septiembre, el centro escolar tiene que actuar también, y les engloba todo. Yo trataría primero con las familias propiamente, incluso si es, claro, porque lo voy a contar en un entrenamiento, pero el acoso viene del instituto, y las personas no están en el instituto, no tiene nada que ver, claro, no puedes actuar ahí, pero puede estar siendo dentro del grupo, claro, también sería actuar. Y tiene que ver con el centro escolar, con el centro escolar. Muy buena. ¿Más preguntas? Contesto con respecto a Europa, que cabe la media. Estamos más a la media. A ver, la violencia escolar está subiendo. Yo creo que por un lado sí, por no vamos. Es que también hay más conciencia. Las denuncias, sí. Las denuncias significa comentar la violencia. La violencia igual ya no se denunciaba. Hay países que están peor, está ahí al lado y no va muy bien la cosa, hay otros países que pueden estar mejor. Menos los estudios, es que los estudios ahí depende de muchos estudios sobre convivencia escolar y con unos criterios uno muy distintos en las edades, urbano, rural, y dan datos muy dispares. No estamos hablando pero con malos ojos. Uno de cada 5 y uno de cada 3. No estoy hablando de uno de cada 3. Y lo que estamos haciendo por directivas comunitarias, está saliendo de nuevo, o hay que quedar mucho por hacer. Hay una gran muchísimo por hacer. Queda mucho por hacer. Realmente, como aquí en España, la competencia de educación de las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma tiene que desarrollar sus protocolos. De hecho, hay comunidades autónomas que ni siquiera tienen protocolos. Temas de convivencia escolar, la mayoría sí, pero el protocolo de Galicia es completamente distinto. ¿Perdón? ¿O son cosas que se deben? No hay iniciativa, no sé hasta qué punto ha exigido que haya protocolos, pero principalmente iniciativa autonómica y estatal. Hay unas leyes genéricas a nivel nacional y las comunidades autónomas que tienen que desarrollar. De hecho, algunas ni siquiera tienen protocolos. Algunas no tienen protocolos de suicidio. Eso depende de la comunidad autónoma. Protocolos es una buena medida, pero no es lo que se intenta hacer después. Lo que hay que hacer es prevención, lo que hay que hacer es formación. ¿Influye un nivel económico, social o cultural también? Sí, tenemos víctimas de cualquier característica sociodemográfica realmente. Sí es cierto, aún hace poco, hace 2 semanas, una charla en quinto de primaria en un colegio de la provincia y la pidieron porque estaban en la clase, toda la clase, era un grupo más activo y pues los demás que apoyaban contra un compañero por el tema económico, porque la familia está en una situación complicada económica. Como víctimas, el tema económico está volviendo a resurgir. Esas diferencias igual. Después, ámbito urbano, rural, no estamos viendo mucha diferencia. Centros más grandes, pues bueno, más casos, pero en centros muy